Bueno, vamos a empezar con nuestro repaso de cálculo mercantil y financiero. Vamos a hablar de precios y costos. Primero que nada, vamos a hacer un repaso rápido de lo que habíamos visto en clase antes de revisar los ejercicios. Y es esta notación la que vamos a usar. Para el precio de venta, es decir, el precio al que uno adquiere el producto antes de revender, en este caso, vamos a usar la letra B, B corta mayúscula. Ese sería el precio de venta. C sería el precio de compra. C sería el precio de compra, perdón. D sería el precio de venta, el precio al que vendemos la mercancía. C sería el precio de compra, que es el precio al que nosotros compramos. Obviamente nosotros compramos a un costo, a un valor, y vendemos más caro, ¿sí? Esa es la idea siempre. G mayúscula es la ganancia, es decir, cuánto nosotros ganamos de ese, de esa transacción. Del simple hecho de comprar más barato y vender más caro, hay una pequeña diferencia que es lo que es la ganancia. D mayúscula viene a ser el descuento y es justamente una reducción en el costo de venta, bueno, no en el costo de venta, pero sí en el precio de lista que vamos a ver enseguida, que se hace al comprador. Y L es el famoso precio de lista, es el precio, sería el precio al que se oferta el producto. Uno va a poner en la etiqueta, como siempre les dije, ¿verdad? Hablando mal y pronto, en la etiqueta va a ir el precio de lista, pero uno puede hacerle un descuento. Entonces va a terminar pagando otro valor. Bueno, una ecuación importante con estos elementos era la del precio de venta. D, que es el precio de venta, va a ser siempre igual al costo más una pequeña ganancia. Y eso es bastante obvio porque nosotros compramos a un precio y queremos ganar un poquito más cuando vendemos, entonces tenemos que agregarle una pequeña cantidad que va a simbolizar la ganancia. En el caso de hablar del precio de lista, vamos a tener esto de acá, costo más ganancia más descuento. El precio de lista, ya aparte de tener en cuenta el costo, el precio de costo y el precio y la ganancia, tiene también en cuenta lo que es un descuento, un posible descuento que se le puede hacer al cliente. Eso ya está incluido dentro del precio de lista y se hace de forma que la ganancia, lo que uno gana, no disminuya, que se mantenga constante. Entonces, estas son dos ecuaciones importantes que vamos a usar dependiendo de la situación. A veces vamos a trabajar directamente con precio de venta, en ese caso vamos a trabajar con esta ecuación, y a veces con precio de lista, entonces ya es la misma ecuación, pero se le agrega un precio de descuento también. Entonces a este precio se le llama precio de venta directamente y a este precio de lista. Entonces, otra cosa importante es que hablar un poquito de G y de D. Si ustedes se dan cuenta, a B, a C y a L yo le puse la palabra precio antes de nombrarle. En cambio, a G y a D le puse solamente ganancia y descuento. Eso es porque no son precios como tales, pero sí son valores en efectivo que uno eh, va a ir añadiendo a las ecuaciones como se ve acá. Y muchas veces vienen dados en porcentajes. Por ejemplo, yo puedo hablar del precio, no del precio, sino de la ganancia, como la multiplicación de un cierto porcentaje de la ganancia por el costo. Esa es la forma general de ver. No siempre la ganancia se va a calcular con respecto al costo. De forma estándar sí se calcula con respecto al costo, pero pueden darse caso algunos problemas en los que les especifique que la ganancia se va a calcular en función al precio de venta o al precio de lista o lo que sea. El precio de lista difícilmente, pero el precio de venta es algo con lo que podrían encontrarse. Pero no es muy usual. Entonces, esta es la forma general en la que vamos a usar el porcentaje de la ganancia por el costo. A eso le vamos a llamar ganancia. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente. Bueno,
vamos a imaginar, vamos a inventarnos un pequeño ejemplo en el que vamos a tener eh, un producto y nosotros vamos a vender ese producto. Si nosotros vendemos el producto, o, o más bien tenemos un producto que queremos vender, vamos a decir que el precio de costo, el precio al que nosotros adquirimos, voy a escribir C, ese producto es de 50.000 guaraníes. Este es un ejemplo bastante informal, pero nos va a servir para entender. Después vamos a hacer los ejercicios en sí. El precio de costo es de 50.000 guaraníes, es el precio al que nosotros adquirimos el producto. Y nosotros lo que hicimos, lo que les planteo yo es que dado ese precio de costo, nosotros ganamos el 20% de ese precio. Es decir, yo no te estoy diciendo cuánto es en dinero, en términos de dinero, sino que te estoy hablando en términos de porcentaje. A eso lo voy a llamar porcentaje G, para diferenciar. Y me ayuda a calcular el valor de G en términos de dinero, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo lo que quiero calcular es el precio al que tengo que vender ese producto. Entonces, yo, por la primera ecuación, sé que el precio de venta es costo más la ganancia. Entonces el precio de venta va a terminar siendo el precio de costo, que es 50.000, y a eso tengo que sumarle la ganancia. Pero yo todavía no conozco la ganancia, yo lo único que sé es que es el 20% lo que gané. Entonces, como sé que se calcula con respecto al precio de costo, voy a reemplazar en esta ecuación, ganancia es porcentaje de ganancia por costo, y ahí voy a obtener recién el precio de la ganancia. Y acá hay una salvedad más. No sería esto. Van a estar tentados a hacer 20 por C, porque el porcentaje de ganancia es 20. Pero esa no es la forma correcta de hacer, porque estamos trabajando en porcentaje. Entonces hay que pasarlo primero a números decimales. Entonces eso siempre se hace cada vez que tengan el porcentaje de ganancia. Antes de usar, van a dividir entre 100. Como vimos en los primeros repasos de las matemáticas que íbamos a usar en este curso. Para pasar de porcentaje decimal, lo único que hacemos es dividir entre 100. Y 20 dividido 100 sale 0,2. Entonces, de hecho, voy a escribirlo por acá. No vamos a usar como 20, sino como 0,2. Ahora sí podemos usar eso en nuestra ecuación. Sería 0,2 por el precio de costo que dijimos que en este ejemplo vale 50.000 guaraníes. 50.000. Y ahí ya podemos calcular la ganancia, que es 0,2 por 50.000, y sale 10.000. Es decir, la ganancia es de 10.000 guaraníes. Ahora sí voy a poder reemplazar la G, 10.000. Y ahí ya sé que el precio de venta debe ser de 60.000 guaraníes, sumando ya todo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con este pequeño ejemplo? Quiero llegar a que yo podía enunciarles de dos maneras este pequeño problema. Les podía decir, como hice, que el costo era de 50.000 y la ganancia es del 20%. Eso fue lo que les dije. Pero alternativamente, si yo no quiero hablar en términos de porcentaje, puedo decir que el costo del producto es de 50.000 guaraníes y la ganancia es de 10.000 guaraníes. Ya les hablo en términos de dinero de esta forma. Entonces hay que hacer la diferencia entre porcentaje de G y G mayúscula. Porcentaje de G sería el porcentaje de la ganancia. No estoy hablando en términos de guaraníes, dólares, en la moneda que quieran. No estoy hablando en esos términos. Estoy hablando en términos de porcentaje. Y G mayúscula sí ya habla en términos de dinero, sea cual sea la moneda. Entonces, la que va en la ecuación es G mayúscula, y para calcularla hay que conocer porcentaje de G. Entonces, hay que diferenciar bien esas dos cosas primero que nada. Entonces, recapitulando, hay dos formas en las que yo puedo enunciar el problema, es decir, que el costo es 50.000 y la ganancia es del 20%,
O puedo decir que el costo es 50.000 y la ganancia es de 10.000 guaraníes. Las dos formas son válidas, las dos formas son equivalentes. Adicionalmente, voy a encuadrar esta ecuación un ratito. A ver. Ahí. Adicionalmente a esta ecuación, si se dan cuenta, a descuento tampoco le puse la palabra precio. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo que pasó con G. Descuento también se va a calcular con un porcentaje, que en este caso va a ser porcentaje de descuento. Le voy a poner D, es decir, yo les puedo decir el 10% de descuento, el 15% de descuento, el 30% de descuento. O D mayúscula, que sería ese porcentaje del que le acabo de hablar, que se usa de la misma manera que el porcentaje de G, pero multiplicado por el precio de lista, en este caso. En la ganancia vamos a calcular con el precio de costo y el descuento con el precio de lista. Eso es lo que hay que tener presente, a menos de que el problema diga lo contrario. Si el problema dice otra cosa, entonces hacemos lo que dice el problema, pero esta es la forma usual en la que siempre van a encontrar las cosas. Bueno, entonces son estas las ecuaciones con las que vamos a trabajar. El precio de venta es el precio de costo más la ganancia. El precio de lista es el precio de costo más la ganancia y más el descuento. El precio de ganancia se calcula así y el precio de descuento, o más bien no es el precio de descuento, la ganancia se calcula así y el descuento se calcula de esta manera. Ahora sí podemos pasar entonces con esto en mente a hacer los ejercicios. Tenemos el primer ejercicio, que es este de acá y dice, se compra una TV en $800. Y la pregunta es, ¿a cuánto se debe vender la misma si se quiere ganar el 20% del costo? Entonces vamos a anotar los datos para organizarnos mejor. Dice que la TV se compra a $800. Entonces el precio al que yo adquiero esa televisión, el precio, es decir, el precio de costo, es de $800. $800. Y lo que quiero saber es a cuánto se tiene que vender esa televisión, a cuánto tengo que vender esa televisión si quiero ganar el 20% del precio de costo. O sea, mi porcentaje de ganancia, porque me está hablando en porcentaje, 20% me dice. El porcentaje de ganancia es del 20%. ¿Sí? Ya sabemos que no vamos a usar en porcentaje, sino que eso hay que dividir entre 100 y eso sale 0,2. Entonces, cuando usemos, llegamos a usar, vamos a usar como 0,2. Ahí está, no sabemos ninguna otra cosa. Eso es todo lo que sabemos. Entonces, vamos a recurrir a nuestra ecuación. Acá no hay nada de descuento, no hay nada de precio de lista, entonces usamos la primera ecuación, la que no tiene complicaciones. El precio de venta es costo más ganancia. Y lo que queremos saber es justamente B, a cuánto queremos vender esa televisión. Entonces lo que vamos a hacer es ir reemplazando, ¿verdad? El precio de venta que no conocemos, que es lo que queremos saber, va a ser igual al precio de costo, que ya sabemos que vale $800, 800, más la ganancia. Pero no sabemos cuánto es la ganancia, pero sí sabemos cuánto es el porcentaje de la ganancia, así que podemos calcular G. Si recordamos lo que hicimos hace un rato, G es porcentaje de la ganancia por costo. Entonces vamos a calcular eso. G va a ser, el porcentaje de la ganancia es 20%, pero ya dijimos que vamos a usar en decimal, 0,2, multiplicado por el precio de costo que es de $800. 800. De ahí podemos calcular G y va a quedar 0,2 por 800 y eso sale $160. $160 es la ganancia, entonces eso es lo que vamos a meter en nuestra ecuación principal. Estamos reemplazando esta G, que ahora sabemos que vale $160. Y de ahí ya es fácil calcular el precio de venta, es cuestión de sumar. La suma de 800 más 160 termina dándonos $960.
Este es entonces el resultado. Ese es el precio al que tenemos que vender esa televisión para que se cumpla lo que quería el problema. Tenemos un segundo problema que dice lo siguiente. Se vendió un objeto ganando el 12% del precio de venta. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje se gana sobre el precio de compra? Entonces vamos a revisar un poco. Dice, se vendió un objeto ganando el 12% del precio de venta. Acá ya hay un pequeño cambio, ¿sí? El porcentaje, perdón, la ganancia ya no es esta de acá. Porcentaje de la ganancia por el precio de compra. ¿Por qué? Porque acá dice que ganando, o sea, la ganancia es el 12%, perfecto, el porcentaje es del 12%, pero es del precio de venta, lo que les había advertido antes, que no siempre va a ser así, hay que leer el problema. Este es un caso que no es usual, pero también puede darse, ¿verdad? Entonces yo les estoy dando la ganancia en términos del precio de venta, o sea, que tengo el porcentaje de ganancia, pero por el precio de venta, no por el precio de costo. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje se gana sobre el precio de compra? Y lo que pregunta es, esta es la forma usual en la que yo tendría, ¿verdad? El porcentaje que se gana sobre el precio de compra. O sea, este de acá que yo escribí, por más de que sea lo mismo, es un porcentaje que es con respecto al precio de venta. Y este de acá, y les repito, por más de que use el mismo símbolo, es otro número que se calcula con respecto al precio de compra. Entonces lo que pide es justamente eso de ahí, que es el porcentaje con respecto al precio de compra. Entonces vamos a escribir nuestra ecuación y a ver qué podemos hacer. Yo siempre les recomiendo escribir y después más o menos ver de dónde podemos sacar las cosas, cómo podemos relacionar. B es igual a C más G. Entonces, hay que calcular con respecto al precio de costo. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Como B es costo más ganancia, yo puedo escribir en vez de esta B, esto de acá, costo más ganancia, y me quedaría de esta forma. Voy a escribir al costado. Que la ganancia va a ser, bueno, antes que nada, ¿verdad? Va a ser, la ganancia es el 12%, o sea, este porcentaje de G es 0,12 pasado a decimal. ¿Está bien? El porcentaje de ganancia, es decir, el 12% del precio de venta, dice. Entonces, el 12% del precio de venta. Y eso es lo que estoy escribiendo, el 12% en decimal 0,12 por B. Y ahora sí voy a hacer lo que les dije, que es reemplazar esa B que está ahí. Ahora, en vez de esta B, voy a escribir su equivalente, que es C más G. Ahí está. Tenemos una multiplicación a la que se puede distribuir en el paréntesis. Y vamos a tener que G va a ser igual a 0,12 por C más 0,12 por G. Ahí está. Tenemos entonces una ecuación de dos incógnitas y son justamente las que queremos relacionar, ganancia y precio de costo. Entonces voy a pasar todo lo que tenga G a este lado, el lado izquierdo. G ya estaba y esto de acá también tiene G, así que va a pasar hacia el otro lado y como va a cambiar de lado, va a pasar ahora restando. Ahí está. Y del otro lado me queda simplemente 0,12 por C. Así. Estos dos son términos semejantes, este y este. Entonces, el coeficiente de este es 1, por eso no aparece. Y el coeficiente de esta G es 0,12, pero negativo. Entonces, 1 menos 0,12 termina saliendo 0,88. 0,88. Y obviamente queda multiplicado por G, que es lo que los dos tenían en común. Y del otro lado sigue igual. 0,12 por C. Despejamos, terminamos de despejar G, ¿verdad? O sea, este 0,88 como está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo.
Entonces va a quedar que G es 0,12 y puedo hacer ya dividido 0,88, paso dividiendo por 100. Ahí está. Y voy a continuar, a ver, por acá. Entonces me va a quedar que G es lo que salga de eso, que es 0,12 dividido 0,88. 0,12 dividido 0,88. Y sale un número bastante feo que es 0, a ver, 0,14 podríamos redondear. O más bien voy a escribir en decimales, si les parece bien, en fracción, perdón, para no... Bueno, voy a escribir en decimales mejor, para no complicarnos, ya podemos aproximar. 0,14 más o menos se puede redondear. 0,14 por C. ¿Sí? Es lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos, bueno, lo que estamos viendo acá es que tenemos G igual a 0,14 por C. Entonces, esto es lo mismo que tener que el precio, perdón, la ganancia es un porcentaje de la ganancia por C, que era lo que teníamos inicialmente, que es justamente lo que queremos saber, el porcentaje con respecto al precio de costo. Entonces este 0,14 representa el porcentaje, ¿sí? Pero obviamente nosotros sabemos que eso está en decimales, entonces es cuestión de pasar, así como pasamos de porcentaje a decimales dividiendo entre 100, entonces para pasar al revés, de decimal a porcentaje va a ser al revés, multiplicando por 100. Entonces ese 0,14 multiplicado por 100 sale 14, 14%. Aproximadamente porque hicimos un redondeo. Pero entonces podemos estar seguros que el porcentaje que se gana con respecto el porcentaje que se gana con respecto al precio de costo es del 14%. Ese sería el ejemplo número 2. Y tenemos un tercer ejemplo, tercer y último ejemplo, que dice lo siguiente. Dice el precio de lista de un producto debería decir calcula el precio de lista de un producto, sabiendo que la ganancia es del 10% después de aplicar un descuento del 50%. Considere que el precio de costo es de 70.000 guaraníes. Entonces nosotros lo que queremos saber esta vez es el llamado precio de lista, que es la primera vez que vamos a usar en un ejemplo. El precio de lista. Sabemos que la ganancia es del 10%. Como me está dando la ganancia en porcentaje, yo sé que me está dando porcentaje de ganancia. Ahí está. Que es del 10%. Y ya sabemos que esto vamos a usarlo como decimales. Y 10 dividido 100 es 0,1. Entonces vamos a usarlo como 0,1. Y después habla de que hay un descuento del 50%. O sea, me está dando el descuento, pero también en porcentaje. Así que estamos hablando de un porcentaje de descuento del 50%. Y en el mismo caso, ¿verdad? Vamos a trabajar en decimal, no en porcentaje. Y 50 dividido 100 es 0,5. Ahí está. ¿Qué otra cosa sabemos? También nos da el precio de costo, que dice que el precio de costo es de 70.000 guaraníes. Eso es lo que sabemos inicialmente. Lo que nos pide calcular es el precio de lista. Entonces vamos a escribir la ecuación. Como acá ya interviene el precio de lista y descuentos y todo lo demás, entonces vamos a usar la segunda ecuación, que era el precio de lista es igual al precio de costo más la ganancia más el descuento. Entonces vamos a ir reemplazando lo que tenemos, pero tenemos el costo, por ejemplo. Voy a ir reemplazando a poco. El precio de lista, que es lo que buscamos, va a ser el costo, que ya sabemos que es 70.000, más lo que es la ganancia, que todavía no tenemos calculado, pero podemos calcular porque tenemos el porcentaje de la ganancia.
Ya sabemos que cuando no nos especifica que es con respecto al precio de venta ni nada de eso, siempre va a ser la ganancia con respecto al precio de costo. Porcentaje de ganancia por precio de costo. Eso es lo que así vamos a calcular la ganancia. Entonces la ganancia es, el porcentaje de ganancia dijimos que es 10%, o sea que usamos 0,1, por el precio de costo que es de 70.000 guaraníes. Ahí está. Así que la ganancia es lo que resulte de esa multiplicación, que es 7.000 guaraníes. Es decir, lo que yo estoy diciendo es que lo que yo gano al vender, perdón, ese producto es 7.000 guaraníes. Entonces, en vez de la G, ahora podemos reemplazar eso por 7.000. Vamos a reemplazar 7.000. Más, otra vez, porque también hay que seguir sumando según esta fórmula, según esta ecuación, D mayúscula. D mayúscula es el descuento, entonces vamos a calcular lo que es el descuento. Voy a separar un poco esto. El descuento se calculaba con respecto al precio de lista. Entonces el descuento es el porcentaje otra vez, pero del descuento, no de la ganancia, estamos calculando descuento, multiplicado por el precio de lista. Entonces vamos a calcular el descuento. El descuento es el porcentaje de descuento que vale, según lo que nos dieron, 0,5, es el 50%, pero ya saben que usamos en decimal, por el precio de lista, que es justamente lo que no conocemos. Entonces voy a escribir L de nuevo, como que no conocemos. Y voy a reemplazar en la ecuación principal, que es donde estoy trabajando, 0,5 por L. Ahí está. Tenemos una ecuación con una sola incógnita que es L. Entonces vamos a pasar todas las L's del lado izquierdo y todo lo que no tenga del otro. Entonces nos va a quedar similar al ejemplo anterior. De este lado ya estaba esta L, esta de acá. Este 0,5L va a pasar hacia ese lado y como estaba sumando va a pasar restando. Y del otro lado va a quedar 70.000 más 7.000, que puedo sumar nomás ya y me va a salir 77.000. 77.000. Ahí está. Ahora, vemos otra vez que son términos semejantes, L y L. El coeficiente de esta L es un 1 que no aparece y el de esta L es un menos 0,5. Y si hacemos eso, 1 menos 0,5, van a ver que eso sale otra vez 0,5. 0,5. Y queda multiplicado por L, que es lo que los dos tienen en común. Eso es igual a 77.000, que es lo que tenemos del otro lado. Y ahora es cuestión de dejarle solo a la L, a esta L de acá. Entonces lo que me molesta es este 0,5 que le está multiplicando, así que va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces L, que era justo lo que buscaba, va a ser 77.000, que ya teníamos del otro lado, dividido el 0,5 que dijimos que iba a pasar dividiendo. Resolvemos eso y ya vamos a tener el valor de L, es decir, el precio de lista. Sería 77.000 dividido 0,5 y sale 154.000 guaraníes. Este de acá entonces es el precio de lista, es decir, el precio que va a aparecer en la etiqueta, como les dije tantas veces ya, ¿verdad? Pero obviamente no es lo que va a pagar el cliente porque hay un descuento del 50%, ¿verdad? Entonces no va a pagar completo estos 154.000, sino que va a pagar solamente lo restante después de descontarle el 50% a ese precio. Y la ventaja de eso es que yo voy a seguir ganando el 10%, le haga o no el descuento.